Qué alegría estar nuevamente en sus hogares con una transmisión más de este programa de Café Sinar. Ininterrumpidamente durante 47 días ya prácticamente 50 horas de transmisión, hemos analizado en las mañanas todo el papel de esta gama de la campaña política y pues hemos tenido la oportunidad de contar con la participación de todos los partidos políticos y de todos los analistas y toda la gente que se ha podido para tratar de formar y tratar de darle herramientas a los costarricenses para mejor toma de decisión. Doña Elki, qué placer otra vez compartir con usted. Claro, es un gusto para mí también poder estar con usted y con ustedes allá donde nos están siguiendo desde sus hogares, desde su trabajo o su vehículo o su móvil también, porque usted recuerde que nos puede escuchar también a través de Radio Nacional de Costa Rica en 101.5 FM y 590 AM. Una vez más, llevándoles a ustedes toda la información del acontecer político nacional y por supuesto para que usted llegue el 2 de febrero a tomar la mejor decisión. Pero vamos a aprovechar también para saludar a nuestra compañera Carolina Medina de redes sociales. Carolina, muy buenos días. Buenos días, Elki, también buenos días a Don Alan y bienvenidos a ustedes también a nuestra sección de redes sociales. El día de hoy vamos a tener una dinámica diferente. Ustedes nos pueden dejar sus consultas a través de nuestro Facebook Sinar Canal 13 y también nuestro Twitter @Sinar 13. El día de hoy tendremos una dinámica, vamos a analizar un poco los perfiles de los candidatos a la presidencia, así que quédese con nosotros en Café Sinar. Y también es importante decir que vamos a darle un giro. Hemos ido hablando una y otra vez de candidatos, una y otra vez hemos analizado el papel o las propuestas que los candidatos están haciendo. No obstante, hoy queremos hablar del elector. Queremos dedicar un espacio para hablar de la gente en la calle y cómo ha transformado la historia de la participación de los costarricenses. Ya no es lo mismo, evidentemente. Ya no son las plazas públicas multitudinarias, ya no son las banderas sobre los techos de los hogares. Ya no es eso. Y ahora estamos en nuevos mundos y queremos sacar un perfil sobre esos nuevos mundos. Hemos invitado el día de hoy, Elki, a 3 personas para analizar esta propuesta. A don Daniel Calvo, que es politólogo, a doña Argentina Artavia, también politóloga, y a don Cristóbal Montoya, quien nos va a reflejar algunas estadísticas del comportamiento natural. Y con ellos sé que vamos a tener un programa especial que esperamos usted disfrute. Bueno, vamos a hablar de esto. Si quiere, empecemos con doña Argentina, porque siempre es de cortesía que las mujeres inicien y darle el paso a ellas. Así que, doña Argentina, hemos evolucionado muchísimo. Ya no somos el país, desde el punto de vista político, que éramos. Definitivamente el votante es otro. Inclusive, tanto así, y esto me lo decía el presidente ejecutivo del SINAR, que a veces uno piensa que ya ahora hay un votante muy astuto, ¿verdad? Porque a esta fecha seguimos teniendo un perfil de casi 1 millón de personas sin decir por quién va a votar. Efectivamente, bueno, muy buenos días. Primero, y agradecerles la invitación para poder acompañarlos esta mañana. Me parece que efectivamente, así como se evoluciona en otras áreas del quehacer humano, pues el quehacer político también evoluciona. No solamente por los intereses que tienen las personas cuando se enfrentan a la cosa política, sino también por la incidencia de recursos que ahora tiene a su disposición las personas que no los tenían antes así. Un ejemplo de eso, ustedes lo mencionaron al inicio, son las redes sociales, que han venido a mover un poco cuáles son las formas en las que el electorado se acerca a la política. Efectivamente, aquí tenemos que hablar no solamente de cuáles son los recursos que utilizan, sino también fundamentalmente cuál es la composición de ese electorado. No podemos obviar en esta campaña en particular que hay un porcentaje, más de 1/3 del padrón electoral, que está conformado por personas jóvenes. Y eso le implica a la elección una característica diferente. No solamente porque los jóvenes no son los mismos hoy de lo que éramos nosotros hace unos años, cuando íbamos a votar por primera vez o cuando ejercíamos por segunda vez el voto. Los jóvenes ahora tienen muchas más opciones a las manos, tienen más posibilidades de estar en contacto a través de las redes con sus candidatos y eso también los hace
más participativos, pero también más críticos en cuanto a cuál es la oferta que se les está ofreciendo Eso a que ellos. usted menciona, doña Argentina, es un poco lamentable, no por el hecho de que tengan las posibilidades, sino porque no se aprovechan de la mejor manera, porque pese que hay una forma diferente de vivir la democracia, no hay interés del costarricense, no hay interés del nuevo votante, no hay interés del ciudadano joven en participar y ser parte de todo eso. Y qué bonito, y lo decía Alan también al principio y antes del programa, ya no se ven las banderas, ya no se ve la fiesta democrática que había antes. Bueno, antes había un bipartidismo, o era de una o era de la otra. Sin embargo, ahora hay una gama más amplia, hay mayor forma de participar y no se hace. Entonces, de alguna manera es triste también ver cómo el país ha ido perdiendo eso. Quizás lo que tenemos que hacer todos es acostumbrarnos a esa forma diferente de hacer política. Ya no vamos a ver nosotros aquellas grandes concentraciones al final de la campaña que demostraban de alguna manera la fuerza de la maquinaria, de la estructura de los partidos políticos, pero que también involucraban la participación de muchísima gente. Lo que tenemos que entender también es la irrupción del Internet, en lo que algunos expertos llaman la cibercampaña. Creo que nosotros hemos incorporado las herramientas del Internet, ¿verdad?, de las redes sociales, pero a pesar de que son herramientas novedosas del siglo XXI, seguimos manteniendo estrategias y modos de pensar del siglo XX. Entonces no hemos logrado incorporar en una manera completa el tema de las redes sociales, por ejemplo, en la campaña política para tomar estrategias adecuadas, para poder definir nuevos rumbos a medida como se van moviendo también las personas. Ojo también porque no se vale sobredimensionar tampoco el papel de las redes sociales en una campaña. Lo que sí es cierto es que... A ese punto iba, porque, sí, bueno, Daniel maneja muy bien el tema, pero no son tantas las gentes que tienen posibilidad. Uno cree que son muchas y a veces metido en el mundo de las redes sociales uno dice, ay, mire, qué importante esto para el candidato, qué importante esto otro para el candidato, pero no son tantos. Son una herramienta más dentro de muchas otras que hay que tomar en cuenta para tomar decisiones de campaña. ¿Cierto, Daniel? Así es. Alan, para aterrizar un poco todas las variables que ha mencionado Argentina, creo que en primer lugar el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, dijo al inicio de la campaña un discurso que todavía tengo yo grabado en mi cabeza, que decía que todo cambia, parafraseando aquella canción bonita de Mercedes Sosa. Y creo que así es, esta campaña, nos hablabas bien vos del tema de que ha cambiado el electorado, pero han cambiado los partidos políticos. Creo que eso es una pregunta que todos nos debemos de hacer y que en alguna medida refleja esta apatía que se está viviendo en esta campaña. Creo que los partidos todavía no han podido adaptarse de la manera más correcta a este nuevo electorado, un electorado que es sin duda muchísimo más crítico, que tiene muchísimas mayores herramientas, mayores fuentes de información y que ahora las lealtades partidarias que en antaño tenían una importancia fundamental, ya no es así. Son electorados muchísimo más volátiles, que cambian con el día a día y que están siempre expectantes de ver qué es lo que propone cada uno de los candidatos. Hoy las propuestas, me atrevo a decir, son más importantes que en campañas anteriores. Y por otra parte, en el tema de las redes sociales, creo yo que esto tiene que ver también con un tema de los partidos. A mí me genera una particularidad ver la fuerza que tiene el Partido Acción Ciudadana en redes sociales. El tema de las redes sociales y del Partido Acción Ciudadana es que el Partido Acción Ciudadana, no lo digo yo, lo dicen los datos, es un partido que históricamente ha tenido su capital en el Valle Central. Justamente en el Valle Central es donde están las personas con mayor acceso a tecnologías, con mayor acceso al Internet y demás. Cosas que otros partidos tal vez tienen sus electorados más dispersos o en diferentes zonas del país que tal vez no tienen este tipo de accesos y creo que de una u otra manera esto se refleja y es importante tener siempre presente este tipo de información. Un aspecto importante también, en los medios de comunicación ahora en los últimos días sí hemos visto un poquito más la fuerza que han tenido algunos candidatos presidenciales, sin embargo tal vez no se ha sentido tanto como en elecciones pasadas. Hay cierto valor a la falta de presupuesto monetario en la campaña política. Hay un peso ahí que le esté cobrando un poco o le esté sacando la factura a este tipo de campañas políticas. Bueno, si me preguntan a mí en lo personal, yo creo que la reducción de la deuda política
pasa una factura por todos los partidos políticos. A mí me gustaría ver si en la próxima campaña los partidos políticos, que ahora me parece que se han visto a palitos, por decirlo popularmente, van a estar de acuerdo o no con una reducción de la deuda política. Me parece esto afectado, y no solo los presupuestos, digamos, que pueden estar dirigidos a comunicación. Me parece que temas de organización, que van a ser claves en esta elección, que por lo visto va a ser muy cerrada, son claves, y los partidos tienen un presupuesto muchísimo menor, que a la larga reduce el tema que se pueda dirigir a comunicación, y esto sin duda puede pasar una factura cara a la postre. Hablaban un poquito ustedes del peso que tienen cada uno de los sitios. ¿Cuál es, don Cristóbal, usted que maneja datos estadísticos, un estudioso de este tema, cuáles son los verdaderos pesos que se tienen, por ejemplo, el peso que tiene la zona central del país sobre la elección, a diferencia de lo que sucede en las zonas rurales? Bueno, la población nacional obviamente está más concentrada en el Valle Central y debería tener mayor peso. Sin embargo, no todas las campañas que se ganan en el Valle Central significan un gane a nivel nacional. Recuerdo algunas campañas donde el candidato X ganó el Valle de las provincias centrales, pero perdió las periféricas, perdió la elección. O al revés. Perdía el Valle Central y ganaba las periféricas. Ese no es totalmente un aspecto decisorio mantener un poderío, llamémosle así, en el Valle Central. Ahora, yo quisiera regresar un momentito antes de hablar de las partes geográficas a algunos aspectos de las campañas anteriores, ya que yo soy aquí el decano, el más que recuerda más, digámoslo así. Yo recuerdo campañas donde todavía quedaban rescoldos de los vivas. Porque a principios de siglo, me contaban mis papás, que las campañas eran por gritar viva fulano y tal, viva Jorge Obolio, viva Ricardo Jiménez. Yo eso no lo viví, pero me lo contaban. Sin embargo, yo todavía recuerdo en la campaña de Mario Echandi en el 70, yo era un jovencillo, que todavía se usaban los vivas. Y había candidatos que decían, vamos a utilizar el mecanismo de los vivas. Luego, con la introducción de la televisión, empezaron a presentarse algunos tipos de anuncios que no eran muy bonitos. Recuerdo una vez un candidato que salió con un trío, cantaba una canción aburridísima, perdió. Mientras que otro, por ejemplo Rodrigo Carazo, utilizó una música que era genial. Y él con su carisma, pues logró, de ser un partido chiquito, ganarle a los dos grandes. Y fue por una campaña bien realizada. Ahora, en esta elección he tenido la oportunidad de estar visitando a gente, electores, hablar de política, no por un asunto de que esté con algún partido, sino para ver cómo están las elecciones. Y si bien me he encontrado gente que está muy enterada, como decía Argentina y Daniel, por redes sociales, todavía hay una masa de la población a la que no le llega. Podríamos hablar así como del derrame de información. En la cúpula estamos los que recibimos esto por redes sociales, por televisión, por radio, por periódicos escritos. Pero también está gente que no le llega nada. Hay gente que no sabe que hay 13 candidatos. Me he encontrado analfabetos. Como que mantiene ahí que hay un 5% de analfabetismo, pero cuando uno se encuentra al verdadero analfabeto, a la persona de carne y hueso, que le dice, yo es que no puedo leer cuáles son los nombres de los candidatos. Yo creo que es la bandera tal. Es triste, ¿no? Hay ignorancia de quienes están participando en el proceso y también hay los factores educativos. Pero hay algo más. Todavía priva el 48 en las decisiones nuestras. Hay gente que ha manifestado que va a votar por ejemplo, por el Partido Liberación Nacional, porque la familia siempre ha sido liberacionista. O sea que todavía está presente ahí el recuerdo del 48, que ha sido roto en los demás, en las personas que simpatizan con los demás partidos. Ya no van como va el papá y la mamá. Incluso hablaba con un muchacho que me decía, yo todavía no sé por quién votar, pero todavía estoy casi cerca de votar por Liberación porque mi mamá vota por Liberación. Entonces todavía la tradición está presente. No es tan absoluto el hecho de que los medios de comunicación, que la nueva tecnología está influyendo en toda la población. Don Cristóbal, y usted esto que menciona de que todavía hay desconocimiento
en el tema de política, ¿a qué siente usted que haya más fuerza? O sea, ¿qué sea lo que esté marcando esto? Porque, bueno, los candidatos han utilizado muchas cosas, la visita, el encuentro cara a cara, foros, también los medios de comunicación, los debates han sido un medio informativo bastante importante. ¿Habrá alguna relación entre el costumbrismo, digamos, por ejemplo, yo soy una persona que tal vez no estoy muy vinculada al internet, a los medios, a este tipo de cosas, y de todos modos no me interesa? Porque yo, como lo dice usted, estoy acostumbrada por tradición a ser liberacionista, a ser de la unidad. ¿Qué siente usted que sea el peso mayor que exista en la ignorancia, como lo mencionaba usted? Porque que no haya información no es cierto, porque si la hay, ¿qué sería más bien? Yo creo que el sistema político, el sistema de partidos está mal en Costa Rica. No puede ser, comparémoslo con los equipos de fútbol, que haya 10 equipos en primera, pero los partidos solo los juegan los 4 grandes. Que no tengan posibilidad, Pérez Celedón o algún equipito nuevo, la universidad que acaba de ascender a primera, que no participa en los partidos, solamente Saprissa, Alajuela, Heredia y Cartago. ¿Por qué? Se supone que todos son iguales. Bueno, igual, hay 13 candidatos, pero solo a 5 los han invitado a los debates en las televisoras privadas. Solamente el SINART y el Tribunal Supremo de Elecciones tuvieron a los 13 candidatos. Y no escogidos por quienes iban adelante en las encuestas, sino de la manera en que aparecía en la papeleta, que era lo más justo. Entonces la gente en el campo, donde sea, están viendo que hay 5 candidatos. Y van a llegar a enfrentarse con una papeleta de 13 y no van a saber por quién votar. Yo quería retomar un tema, porque decía Daniel que las propuestas son lo más importante. Pero recientemente conversaba... Sí, dígame. No, yo no, en ningún momento lo que dije fue eso. Lo que digo es que hoy las propuestas, porque es un electorado que tiene muchísimo mayor acceso a la información, valora mucho más las propuestas. O sea, históricamente está demostrado que a nivel de factores o variables para decidir el voto está en primer lugar el candidato, que hoy prácticamente, ¿verdad?, se comercializa como cualquier producto. El partido y muy por debajo y en tercer lugar están las propuestas o plan de gobierno. Claro, porque lo que te iba a decir es eso, o sea, llega un momento, ya para ir a corte comercial, parece el y volvemos con redes sociales y luego volvemos con más temas. Llega un momento en el que se dice y se dice tanto, ¿verdad?, que ya uno no escucha, ¿verdad? Y recientemente me decía, o escuchaba en otro foro, que me decían, bueno, es que falta que los candidatos digan el cómo, que fue la propuesta inicial del Estado de la Nación, digan el cómo. Pues han dicho un montón de cómos, pero la gente no los escucha, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema de sordera ante tanto ruido, ¿o qué es lo que hay? Vamos a corte, Elki. Sí, claro, ya volvemos. Decidite por la universidad que te brinda una biblioteca digital con miles de ítems a tu alcance. UH. Shirley es una pequeña huérfana quien debe vivir con una adinerada familia, fría y poco cariñosa. Pero el tío Ned comienza a luchar por su custodia. Disfrute este domingo 26 a las 11 de la mañana, Ojos Cariñosos, con Shirley Temple, por Canal 13, nuestro canal. Regresamos a Café Cinar, ahora sí en la sección de redes sociales, donde el día de hoy, como les contaba al inicio, vamos a tener una dinámica distinta. Hoy La Nación, el periódico La Nación, lanza una estadística acerca del crecimiento de las redes sociales, así que vamos a empezar con las primeras gráficas que nos dejan este estudio, la evolución de likes para perfiles. Así que bueno, empezamos con un buen desempeño de las redes por día.
Este gráfico que podemos ver y que lo ven ustedes también en sus pantallas nos muestra un poco de cuáles han sido los comentarios de los candidatos que han tenido mayor crecimiento desde el 8 de julio del 2013 hasta el 22 de enero del 2014. Cada puntito lo indica así el estudio, indica cuál ha sido el comentario que ha tenido mayor cantidad de likes o mayor cantidad de compartidos, y el 13 de enero el candidato José María Villalta publicó 15 mensajes que sumaron 59.308 likes y se compartieron 5.585 veces. Esto fue en la mayoría por la gira a Guanacaste, así que mostramos entonces que José María Villalta ha sido el que ha llegado con mayor facilidad a tener mayor seguimiento. Después le sigue Luis Guillermo Solís. El 21 de enero Solís lanza 11 mensajes, entre todos atrajeron 48.337 likes, se compartieron 2.827 veces y fue una carta que ahora más adelante también la vamos a analizar. El más exitoso fue su respuesta a una carta de amor de una votante tica en España, que ella le declara que está enamorada políticamente de él. Después de esto le sigue don Johnny Araya, que llega casi a los 30.000 likes, tiene en tercer lugar entonces un buen momento en las redes. Él publicó el 20 de enero que logra llegar a los 24.818 likes y se compartieron 1.600 veces. Después de esto ya le sigue don Otto Guevara y también don Rodolfo Pisa, que no han ascendido a los 20.000 compartidos o también a los 20.000 publicaciones. Ahora vamos a, con mis compañeros, por favor, nos ponen en pantalla la gráfica de evolución de likes para perfiles. Ahí la tenemos. Esta gráfica también nos muestra el crecimiento que han tenido los candidatos alrededor de estos meses. Esta es cuántas cifras de miles de likes. Así que entonces, en primer lugar, tenemos a Johnny Araya, que llega ya casi a los 200.000 likes en su pantalla, en su perfil de Facebook. Seguidamente tenemos a José María Villalta, que está un poco por debajo de Johnny Araya, también se encuentra cerca de los 200.000 likes, y con un crecimiento bastante fuerte podemos ver a Luis Guillermo Solís, que en la tercera medición no superaba los 50.000 likes. Después de esta tercera medición, que se hace a partir del 6 de enero, que es cuando empiezan los debates, tienen un crecimiento de más de 100.000 likes, así que ha tenido un crecimiento bastante alto. Después se encuentra don Otto Guevara también, que se encuentra con 75.000 likes aproximadamente, ya que se encuentra a la mitad de la tercera medición, y don Rodolfo Pisa, que se ha mantenido muy constante en su crecimiento, donde lo podemos ver que no ha superado los 50.000 likes en su perfil. Ahora también podemos ver la gráfica de reacción de seguidores a mensajes. Esta gráfica nos muestra cuál ha sido la mayor reacción de los candidatos, pues de los seguidores en su Facebook. Así que la mayor reacción la tiene Luis Guillermo Solís, que no supera los 7%. Ningún candidato logra superar los 7%. De ahí viene José María Villalta con un 6%, casi llegando al 6%, y el resto de los candidatos se encuentra estable, llegando a un 2%, no suben del 2%. Así que, bueno, con estos gráficos lo que queremos dar a entender es que ha sido bastante importante la participación de la gente en redes sociales. ¿Qué peso puede tener las redes sociales también para Daniel y también para doña Argentina? ¿Qué peso ha tenido las redes sociales para los candidatos en este tipo de reacciones? Y que, bueno, vemos que llegan casi a los 60.000 likes y 200.000 likes también. Como lo estábamos señalando hace unos momentos, las redes sociales son importantes, pero no son definitivas ni siquiera en la participación de los candidatos, pero tampoco en la definición de quién gana o no en una campaña política. La cantidad de likes no significa de ninguna manera la cantidad de seguidores o de partidarios, o más allá, todavía mucho más importante, no implica tampoco la cantidad de votos que se van a depositar en las urnas por ese candidato el 2 de febrero. Significa entonces que hay que tener
mesura a la hora de analizar el tema de las redes sociales, porque si bien es cierto, son importantes, no son la única, no son el único recurso. No olvidemos que la comunicación, y ustedes lo saben mejor que nosotros, ustedes son los expertos en esto, la comunicación no puede ir en una sola vía, tiene que ser en ambas vías. Entonces hay un mensaje que se provoca, un mensaje que se publica en las redes, pero tiene que haber de parte de quien lo recibe interés para responder. Pero ojo, si esa respuesta que el elector o que el usuario le da con su like no recibe una respuesta adicional, la comunicación se corta y entonces pierde el efecto. Creo que muchos de estos candidatos que han utilizado las redes sociales han posteado, ¿verdad? Como se dice, ponen un mensaje, ponen publicidad, ponen una canción o ponen alguna propuesta, pero no todos, y creo que por eso también no sube adecuadamente ese movimiento en redes, no hay una nueva respuesta, o sea, no hay una nueva reacción del candidato, de su partido, de su equipo de campaña, para responder nuevamente esa inquietud que ellos mismos provocaron. Daniel, uno de sus colegas decía que no se puede no se puede ganar unas elecciones por la cantidad de likes, pero sí se puede perder. ¿Esto puede ser posible? Yo creo, y lo conversaba con doña Argentina justo antes del inicio del programa, creo que las redes sociales están sobredimensionadas. Creo que si bien son importantes, que si bien hay que estar muy pendientes de cada una de ellas en una labor de monitoreo constante para ver más o menos por dónde se mueven los grandes hilos de comunicación y que a la postre generan opinión, creo que todavía esto no son fundamentales en el sentido que ahora lo conversábamos también con don Alan. Todavía Costa Rica, si bien tiene un acceso importante al Internet, todavía eso se encuentra no todavía extendido en todo el territorio nacional. Además, el tema de la efectividad de los medios, que eso es algo que me parece que tiene que valorarse y hacerse un estudio serio, no solo para las redes sociales, sino para las vallas publicitarias, para más. ¿Dónde está la efectividad de los medios de los partidos políticos? Por otra parte, creo que si bien te pueden dar un reconocimiento, el reconocimiento no necesariamente significa intención de voto. Bueno, pueden tener ahí una gran vitrina, pueden ser los que tienen mayor pegue, por decirlo popularmente, en redes sociales, pero desconocemos si a la postre eso se irá a traducir en una intención de voto, en que las personas van a ir a votar ahí. Decíamos que también, por ejemplo, con los likes, muchos de nosotros, colegas periodistas, colegas politólogos, bueno, seguimos prácticamente a todas las agrupaciones porque nuestro deber es estar siempre pendiente. Eso no quiere decir que nosotros pues comulguemos con una o con otra distinta trinchera política. Creo que son aspectos que tienen que valorarse. Don Cristóbal, como lo veíamos en una de las gráficas, Johnny Araya no se ha movido tanto en las redes sociales como ha sido Luis Guillermo Solís o José María Villalta. ¿Esto quiere decir que tal vez hay un poco más de tradición en cuanto al seguimiento del candidato, que no se acostumbra, como eran los años pasados, a estar en las redes sociales, y tal vez Luis Guillermo Solís y José María Villalta han explotado más por ser partidos emergentes? Yo creo que sí, me parece que tanto el PAC como el Frente Amplio tienen una gran base de juventud. Yo, por ejemplo, tengo mi Facebook, pero yo no leo todo lo que aparece ahí. Me parece que está sobrecargado, todo el mundo manda de todas las cosas. Y yo nunca he puesto un me gusta en todo el tiempo que tengo Facebook. A pesar de que algunas cosas sí que me interesan y las leo, no soy adicto a poner eso. Pero yo soy de una generación anterior. Ustedes, los jóvenes, sí tienen eso, de estar contestando corrientemente. Yo lo veo con mis hijos que sí están muy metidos en eso. Me parece que hay más le pasó como con Obama, fue la juventud la que lo impulsó, la que lo ayudó en redes sociales, y McCain estaba más pegado a la parte tradicional. Sin embargo, ahí en el gráfico, si podrían poner ese gráfico de la evolución, sí podemos ver alguna correlación en los últimos tiempos con la intención de voto. Vemos que en diciembre las encuestas de Unimer daban un empate prácticamente entre Araya y Villalta. Estaba cerca Otto Guevara, pero vemos que ahora aparentemente Liberación ha levantado un poquito y se separa un poco del Frente Amplio. Y vemos el crecimiento que ha tenido también el partido Acción Ciudadana y cómo se han, digamos, estancado el Libertario y el Unidad Social Cristiana. O sea que en las dos últimas columnas a la derecha
Pareciera como que se correlaciona con la intención de voto. Pero habría que medirlo estadísticamente, pero pareciera que ocurre. Podemos hacer un porcentaje. Johnny Araya en su página principal, como ustedes lo pueden ver en pantalla, llega a 194.226 seguidores. Por el contrario, José María Villalta llega a 179.488. Quiere decir que son 20.000 likes los que los separan de estar empatados en redes sociales. Esto muy parecido a lo que decía don Cristóbal, que se ha estado asemejando entonces a lo que sucede con las estadísticas que han lanzado en los últimos días. Ya como última pregunta, ¿qué es lo que sucede con Otto Guevara y también con don Rodolfo Pisa? Don Rodolfo Pisa sí tenemos muy claro que desde noviembre fue que él abrió su página de Facebook, por lo tanto no va a tener un crecimiento tan alto como lo tienen algunos de los demás candidatos, pero don Otto Guevara sí ha sido muy constante y tiene muchísimas páginas en las redes sociales, tiene Twitter y no ha tenido un crecimiento. ¿Esto a qué se debe? Fundamentalmente porque no es una herramienta que utilicen, ¿verdad? Eso queda en evidencia con los números que tienen ahí. Me parece que aquí, de nuevo retomando las palabras de Daniel, no hay que sobredimensionar la importancia de las redes. Es una herramienta más, es una estrategia que pueden utilizar los partidos, que si la han explotado al nivel de la campaña, por ejemplo, de los Estados Unidos, creo que no hemos llegado todavía a ese punto. Sin embargo, es prudente tomar esos datos, sobre todo para quienes integran el comando de campaña de cada uno de los partidos, para saber cuáles son las decisiones, dependiendo de quién sea el público meta, entonces tienen que dirigir su mensaje. Creo que aquí, retomando un poco lo que hablábamos al inicio, de cómo estaban conformadas las campañas políticas, de cómo se redireccionaban en cuanto a que si ya no había plazas públicas, de que si ahora ya no hay tantas banderas. Bueno, creo que hay un componente importante de personas que no están en redes sociales, pero que todavía les gusta esa campaña de más afectiva, ¿verdad? Más de encontrarse con el candidato, de ir tal vez a algún encuentro, ya no aquel multitudinario, ¿verdad? En la calle, sino en un local un poco más cerrado, que permita más la interacción. Y creo que eso es por lo menos esta campaña tenemos que identificar. Ese encuentro más cercano, más real, digámoslo de alguna manera también, más real con el candidato y con la gente del partido. Es encontrarse y entender que hay objetivos en común. Don Daniel. No, a mí me parece llamativo el estudio, pero creo que deja por fuera los perfiles no oficiales. ¿Qué quiero decir con los perfiles no oficiales? Hay cualquier cantidad de páginas que tienen un determinado color político que uno prácticamente puede identificar, que comulgan con un partido político en particular y que no son medidos en este estudio y que a la larga tienen mayor influencia o igual que este tipo de sondeos. Creo que aquí, ¿verdad? Y en el tema de lo que mencionábamos de que no hay que creerle del todo a las redes sociales, es que también estas pueden ser infladas artificialmente. ¿Qué quiero decir con infladas artificialmente? Bueno, hay equipos como lo existía también antaño con las famosas baterías telefónicas que llamaban a los programas de radio, que llamaban a los programas de televisión, que ahora prácticamente también los partidos políticos tienen de una manera formal o informal a su disposición justamente dedicada a la labor de redes sociales. Y creo que eso es un tema que es difícil de medir, pero que tiene un impacto. Bueno, muchísimas gracias. Y solo para agregar de última manera de lo que agregaba Daniel, es cierto, hay muchísimas páginas que no son las oficiales. Por ejemplo, don Otto Guevara tiene su página oficial que se llama Otto Guevara y tiene otra de las páginas que no es manejada por él o por su equipo que se llama Otto Presidente. Ahí podemos encontrar más de 150.000 likes y en el otro bloque lo vamos a ver porque hay muchísima información de redes sociales, es muy interesante y también vamos a leer parte de las preguntas que ustedes nos envían, así que continúen con nosotros aquí en Café Sinal. Muchas gracias, Carolina. Ahorita, escuchando a Carolina, me surge también una inquietud y hay un aspecto bastante interesante que creo, o no sé si me equivoco, que solamente Otto Guevara ha utilizado esta herramienta. Lo digo porque nosotros lo utilizamos como periodistas, como un medio de información cuando no podemos asistir a las conferencias de prensa. Pero Otto Guevara en su Facebook, ha lanzado siempre invitaciones a las conferencias de prensa que él da para presentar su plan de gobierno, para presentar alguna adhesión,
para muchas razones que han tenido siempre los candidatos que divulgar. Sin embargo, él ha utilizado el Internet para divulgar esta información y hacer por medio de streaming pública la conferencia de prensa, no solamente para los medios. Habría que ver cuántas personas les ha interesado y cuántas personas han acudido a este tipo de medios para informarse también. No he visto yo en lo personal ningún otro candidato que lo haga. Siempre cuando se nos convoca a los medios de comunicación a una conferencia de prensa, vamos los medios y los medios divulgamos esta información. Pero él no se ha valido solamente de eso, se ha valido también de esto otro. ¿Hasta qué punto eso le puede beneficiar? ¿Ha sido una buena estrategia o no tiene tanto peso, Daniel? Yo creo que todo se debe al tema de la coordinación. Desconozco si en este momento Don Otto utiliza la misma casa de comunicación que utilizó en la campaña anterior, pero la empresa de comunicación era justamente una empresa de él y de un colega suyo o un miembro del partido, lo que sin duda facilita enormemente la coordinación entre la empresa y el partido. Creo que, digamos, que eso no se refleja en otros partidos políticos que contratan firmas nacionales que tal vez sin duda no tienen esta coordinación, que me parece lo más sensato y que de alguna u otra manera puede afectar. Desconozco yo en qué medida, pero sin duda las redes sociales deberían ser más que un medio social, que eso ahora también lo veíamos en este estudio, un medio informativo de cara a todos los que le damos seguimiento a ellas. Sí, don Cristóbal, levantaba la mano, usted quería... Es que me acordé ahora de algo muy curioso que pasó en la campaña de 1965-66 entre don José Joaquín Trejos y don Daniel Oduber, que en ese tiempo hacían esas plazas públicas, entonces sacaban en la página central de los periódicos una enorme foto de la gran concentración, qué sé yo, en Alajuela o en alguna parte. Bueno, pues entonces el otro, el partido contrario, como eran solo dos, encontró que lo que habían cogido pedazos de la fotografía y la habían duplicado en otro lado, habían hecho un montaje para que pareciera que había mucha gente cuando eran muy, muy poquitos. Y entonces vino la guerra del otro partido también denunciando cómo el otro había falsificado fotografías. La cosa era que eran un par de bandidos los partidos falsificando eso. De tal manera que si eso se da en redes sociales, pues también se dio en el pasado con los partidos tratando de simular fuerza. Hemos hablado de que tenemos votantes pues bastante distintos. Nuestro país, dichosamente, a través de la educación cada vez pues hemos tenido, a pesar de que ahora nos decía don Cristóbal, que siempre aparecen todavía sectores analfabetos, pero ha crecido muchísimo la educación y cada vez tenemos un votante más exigente, quiere saber más, por lo menos en un grupo. Y como es natural, tenemos otro grupo que no quiere saber nada y que se va a enfrentar con una papeleta. Ahora que oí a don Cristóbal, me puse a pensar que es una buena tarea para el Tribunal Supremo de Elecciones empezar a exponer en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación la papeleta, por lo menos para que tengan unos cuantos segundos para mirarla. Pero nos topamos con estos nuevos votantes, con esta nueva gente y también con un peso distinto en los debates. Decía un colega periodista que los debates ahora sí se están volviendo actores importantes, sea para formar o para deformar o para enredar. ¿Sienten ustedes como especialistas en política que están jugando un papel distinto en este momento en los debates? Según datos de la última encuesta del CIEP, publicada en estos días, dice que el 42.3% de las personas dicen que los debates influyen en su decisión. Que si eso les ha aclarado o no el panorama, eso ya está por verse también, porque dependiendo de cuál ha sido la estrategia que han incorporado, no solamente quién organiza, sino también quienes participan en el debate, algunos de esos debates han tendido más bien a confundir y creo que por ahí también, lo hablábamos hace un rato, por ahí también puede encontrarse la razón del por qué hay todavía una buena parte de indecisos. Se sientan frente al televisor o a escuchar radio para poder dilucidar cuál es el que le gusta más, pero precisamente por la volatilidad del electorado, dice, bueno, hoy este fue el candidato que mejor se desempeñó y entonces con ese voy. Pero si resulta que después en otro debate ese candidato ya no se desempeñó de igual manera, entonces vuelve a cambiar. Y entonces esa indecisión es producto de pretender que los debates
sean quienes les den la respuesta. Y no es ahí únicamente, o sea, el debate es únicamente un elemento más que tiene a su disposición el electorado para que pueda tomar una decisión crítica, una decisión responsable y reflexionada sobre cuál va a ser su intención de ir a votar. Pero bajo ninguna circunstancia puede tomarse tampoco como cuando se dice, ¿verdad? Este fue el que ganó, este fue el que perdió. Esa es la decisión que voy a tomar finalmente. Es un elemento adicional. Esa volatilidad de la que ya hemos hablado inclusive y que como puede ser que haya dado seguridad al elector, también ha creado indecisión. ¿Le ha favorecido a los candidatos el haber cambiado posturas o a los que han tenido tendencias más de atacar o otras que han sido más defensivas? ¿Cómo califica usted, Daniel, la conducta de los candidatos presidenciales en frente de un debate? Creo que varios elementos y justamente esto se relaciona estrechamente con el tema de las redes sociales. Hoy por hoy prácticamente todo queda documentado. Si no hay un video de YouTube, hay un archivo de X canal de comunicación, un archivo de X medio radial, y entonces se pueden justamente confrontar a los candidatos. Mira, en la fecha tal, del año tal, dijiste esto y hoy estás diciendo esto. Entonces lleva a la contradicción. Y esto me parece que se evidencia en los debates y es parte de las estrategias de los partidos políticos a la hora de lanzar pues, sus golpes en el tema de los debates. Sobre el tema de los debates que estamos aquí mencionando, yo creo, o me encantaría creer, que el votante solo se decide por el fondo. Pero no, aquí también hay un elemento de forma muy importante, ¿verdad? Y lo vemos con, mire, Rodolfo Pisa se me enoja mucho en los debates, ya eso no me gusta de él. Mire, es que José María Villalta no me puede ver a los ojos, o cuando está en la cámara no me mira a los ojos, eso no me genera confianza. Y elementos tan pequeños, que pudieran decir algunos, tienen un enorme peso en la confianza que pueden transmitir al otro lado del televisor y que me parece que son factores muy importantes, que para algunos podrán ser, no sé, menospreciados, pero que para mí tienen un valor importantísimo a la hora, porque hay electorados que se definen por cosas tan sencillas. Mira, que el candidato ahí se veía muy bien, qué bien parecido salieron estas cosas. Son factores que de una u otra manera juegan. El voto no podemos decir que es solo racional, el voto es un voto emocional y de esto dependen muchas cosas, tanto el fondo como la forma. Sí. De Luz quiere un corte, don Cristóbal levantó la mano, pero venimos en la parte final para ver el tema también de los cantones y cómo juegan los cantones dentro de una elección, ¿verdad? Y cuál es ese barómetro que se tiene de cada uno de ellos. Vamos a un corte comercial, ya venimos. Decidite por una universidad digital. Decidite por la UH. Este domingo 26 de enero a la 1 de la tarde, en nuestro espacio de Arte 13, les presentaremos el espectáculo de la Compañía Nacional de Danza, Cuerpos Translúcidos. Solo aquí, en Canal 13, nuestro canal. Regresamos a Café Cinar. Ahora le toca a usted, el responsable de hacer esta sección por medio de sus comentarios, así que iniciamos de inmediato con los comentarios que nos envían ustedes a través de nuestro Facebook Cinar Canal 13. Doña Argentina y Daniel, Araya Nati dice que muchos, más bien Esteban Blanco dice que si le pueden explicar por qué algunos partidos políticos crean perfiles falsos para realizar comentarios y likes, inclusive hasta ofensas. Esto no quiere decir que sean los que vamos a decir que sean los partidos políticos, pero sí ha sido un tema bastante interesante dentro de las redes, donde se ha utilizado para hacer las campañas del miedo o las campañas contra algunos de los candidatos, unos contra otros. ¿Qué opinión le merece por parte de ustedes que son los especialistas? Don Daniel o doña Argentina. Quiero doña Argentina.
Me parece que así como la exposición de algunos mensajes pueden ser positivos, otros también están calando negativamente en el electorado. Parte de esta indecisión de los electores es porque hay dimes y diretes, porque hay lo que consideran demasiadas ofensas y eso no le gusta al elector. Cuando de alguna manera se siente presionado, cuando se siente que lo están empujando a un espacio de negatividad, siempre es reacio a involucrarse. Lo otro también es que, bueno, en este tema de campaña política, digamos que todo se vale, y sobre todo en redes, cuando no hay posibilidad de controlar lo que se emite, sobre todo si no está siendo oficial, es todavía más complejo. Por eso es que en algún momento también el Tribunal Supremo de Elecciones, su presidente, don Luis Antonio Sobrado, llamó a la cordura no solamente a quienes utilizan las redes, sino también a quienes están atentos a los mensajes que emiten, porque no puede ser considerado tampoco como un elemento positivo dentro de la construcción de la democracia. Daniel, le voy a realizar la siguiente pregunta por cuestiones de tiempo. Anthony Salazar Lerner pregunta, quisiera preguntarle a los politólogos por qué cuando a los políticos se les comenta algo en sus perfiles de Facebook no contestan, no responden los comentarios buenos o malos. ¿Existe una verdadera retroalimentación en este sistema? Bueno, creo que esto es un tema importantísimo. Creo que el político que crea un perfil social y que no tiene capacidad de respuesta, mejor sería que no lo creara. Creo que más bien esto juega en su contra, que las personas lleguen, planteen una duda y que esas personas no les respondan, más bien genera un sinsabor en ese electorado que había llegado con una duda válida, que quería saber una respuesta y que se siente de alguna manera defraudado de que esas personas no le tienen respuesta. Creo que eso es un tema que debe valorarse, por lo cual creo que ahora si hablamos al inicio del programa que todo ha cambiado el electorado como los partidos políticos hoy deben de tener prácticamente un departamento especializado que dé de mejor manera la cobertura y la respuesta a todos los medios sociales, porque si no, de una u otra manera va a ser un daño importante a sus agrupaciones. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestros especialistas que les están dando la respuesta a ustedes. Continuemos con más Café Cinar y gracias también a quienes participan con nosotros a través de nuestro Twitter, @Cinar3. Quiero invitarlos, si ustedes me lo permiten, a partir del lunes a las 8 de la noche vamos a tener una serie de programas durante toda esa semana, viendo la recta final, analizando algunos pormenores de lo que es esas últimas horas de la campaña política. Y por supuesto, usted ese 2 de febrero, desde que se levanta a las 6 de la mañana, tiene que acompañarnos, porque el CINAR va a estar de manera ininterrumpida, transmitiendo desde las 6 de la mañana hasta que tengamos presidente de la República o, bueno, definido quiénes van a la segunda ronda, como para no dejar las dos variables que hoy juegan fuera de esta propuesta. Hablemos de pesos y contrapesos un poquitito, hablemos de cómo están estos pocos minutos que nos quedan. ¿Cuál es el peso que tienen cada una de las áreas, don Cristóbal? Muy bien, voy a comenzar tomando una pregunta que vi ahí de un televidente que pregunta si todavía hay peso, priva el espíritu del 48 en las elecciones actuales. Yo diría que todavía hay rescoldos, todavía hay gente que se mueve con el 48 e incluso lo vemos con los cantones. Hay cantones, 5 específicamente, que en las últimas 9 elecciones siempre le han dado un voto mayoritario al Partido Liberación Nacional. Y podemos decir que el cantón más liberacionista del país, primero porque siempre ahí ha ganado Liberación y segundo porque sacó el porcentaje más alto en las últimas elecciones, es Nandayure. Nandayure sacó, Laura Chinchilla, el 60% de los votos. Segundo lugar en Jiménez, en Cartago, y El Guarco, Puriscal y Acerrí. Esos son 5 cantones donde el Partido de Liberación siempre ha ganado y donde obtuvo los mayores porcentajes en la última elección. Entonces ahí vemos que hay una tradición que se mantiene. Y lo vemos, por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, Frailes, distritos, ¿verdad? No cantones, Frailes, San Cristóbal, que están tan cerca de la lucha, donde Liberación Nacional gana por un 80%. Pero ahí todavía se mantiene la cercanía con don Pepe Figueres relacionado con el Partido de Liberación Nacional. Ahora, por el contrario,
hay cantones donde hay un antiliberacionismo. ¿Cuál es el cantón que ha votado menos por Liberación Nacional históricamente? Es más, Liberación en las últimas elecciones desde el 78, solo una vez ganó en el 82, que ganó todos los cantones, y es el cantón de Valverde Vega. En Valverde Vega siempre ganó el Partido de Unidad Social Cristiana, y cuando cayó el Partido de Unidad Social Cristiana, ganó el PAC. Y en la última elección, fue el único cantón que no fue ganado por Liberación Nacional. Lo ganó el Movimiento Libertario. Único. Entonces, ahí hay algo, es un fenómeno interesantísimo, porque, por ejemplo, Naranjo es el cantón que más refleja la votación nacional. Por ejemplo, en la última elección, Naranjo estuvo con un 46.4% para Laura Chinchilla, casi idéntico, y un 24% para el PAC. Y es el cantón que está a la par de Valverde Vega, o sea, yendo ahí de Naranjo hacia Sarchí. Y sin embargo, Valverde Vega se comporta diferente a Naranjo. ¿Cuál es el que es como más complejo, el que tiene más de todo un poco? El más, digamos, donde hay más mezclas de partidos, vamos a ver. Podría ser Valverde Vega. Valverde Vega, Liberación obtuvo el 37, el Libertario el 38, y en el 2006 el PAC había sacado cerca del 40%. Ahí hay una mezcla, hay un intercambio de partidos, aparentemente, pero antiliberacionista. ¿Existe alguna respuesta a este tipo de resultados? ¿Usted ha logrado concluir algo más por decir? Es que, por decirlo, en las zonas rurales hay más tradición, como lo decía usted. Estamos hablando de estas zonas, están más cerca del gran área metropolitana. ¿Hay alguna variable? ¿Qué es lo que usted siente es el detonante de esto? Mira, yo no lo tengo para ahora, pero hace algunos años, en la elección de don Abel Pacheco, yo comenté estos datos con un abogado que luego fue candidato presidencial, una persona muy inteligente, y dijo, ya sé qué pasó, ahí es el cura. En este lugar es don Moncho. Y fue ahí. Y ganó la segunda elección, don Abel Pacheco. Agarró la información y hábilmente logró ubicar esas variables que hacen que cambie la población. Lo cual me permite ir entrando en una pregunta de cierre prácticamente para los politólogos. Antes, definitivamente, el Guayacán de la casa decía por dónde se iba a votar y todos iban a votar por ahí. No sé si el cura, pero bueno, había gente influyente en cada uno de los lugares que decantaba cuál era el candidato. Ahora, con tanta información, creo que es un poco más difícil. Pero, ¿sienten ustedes que esa parte del tradicionalismo todavía impera en algunas zonas? En algunas zonas sí, es importante, pero no en la mayoría. Ahorita que don Cristóbal estaba mencionando de la participación de estos cantones, y tomando también, relacionándolo con la presencia del voto joven en la elección, justamente Valverde Vega, que es uno de los cantones que menciona, tiene más de un 70% de participación juvenil en la última elección. Entonces estamos hablando de que efectivamente si el voto joven es un voto reflexionado, si es un voto activo, participativo, pues puede incidir a favor o en contra de alguno de los candidatos, o sea, puede incidir en esta elección. Es importante entonces saber cómo están votando los jóvenes. Hay algunos que se definen por tradición, pero hay otros, creo que una mayoría, que no lo está haciendo así. Yo creo que me atrevería a decir más bien que la cosa está al revés, está incidiendo su forma de pensar en cómo influye también la decisión de sus familias. Ellos van y convencen con esa vitalidad de la juventud, con esa reflexión que la juventud, que una buena parte de la juventud está demostrando, está diciendo, bueno, tal vez ya los partidos de antes o la forma de hacer política antes no se ajusta ahora tenemos estas otras opciones. Y creo que los jóvenes están incidiendo
en estas nuevas formas de hacer política. Necesitan los partidos políticos y los candidatos cambiar esa tendencia también para poder ser atractivos para los nuevos votantes, Daniel, o doña Argentina también. Yo aquí discrepo en lo personal de lo que ha venido sosteniendo don Cristóbal. Yo creo que las lealtades partidarias hoy prácticamente se han extinguido. Creo que eso inclusive se refleja en el mismo hogar, donde ya el papá puede votar por un X partido político, el hijo vota por otro, la mamá vota por otro. Creo que hay zonas todavía donde existe, digamos, ciertos resabios, como lo mencionaba, digamos, y sobre todo identificados ciertos líderes, más que partidos. A mí me gustaría ver, por ejemplo, qué pasaría si en estos lugares de frailes y demás muy identificados con el figuerismo puro, qué pasaría si José María Figueres decide irse a otro partido político. Esos electorados se irían a ese partido político. Entonces yo creo que ya el tema del clivaje del 48 me parece que ya es un tema de alguna manera superado, que inclusive ha sido demostrado en algunas obras. Recuerdo un libro de Fernando Sánchez bastante bueno al respecto, en el que dice que la erosión de las lealtades partidarias, y creo que todo esto se da ahí. Los partidos todavía no han podido pues acomodarse, justamente un tema que mencionábamos al inicio, el cambio, no han podido adaptarse aquí, y creo que aquí es el tema de lo que hablábamos ahora también, la diferencia entre partido y candidato. Creo que eso cada día se ve más visible para todos, y creo que hoy son más importantes por mucho los candidatos que los partidos. Para bien o para mal, inclusive, creo que es un tema que hay que valorar de aquí a las próximas campañas políticas. Pero hay un detalle ahí importante. Yo estoy de acuerdo con Daniel en eso, pero vamos a la pregunta. ¿Por qué José Miguel Corrales, quien fue candidato y obtuvo el 47% con Liberación Nacional en el 98, hoy tiene poco apoyo? ¿Es que la gente vota por Liberación Nacional independientemente de quién sea el candidato? Yo diría que sí. Porque, ¿por qué ahora? ¿Por qué Rolando Araya, que fue candidato en el 2002, no tuvo apoyo la vez pasada, cuando se salió de Liberación? O José Miguel Corrales. Porque la gente liberacionista está votando independientemente de quién sea el candidato. Ahí hay una tradición. Yo creo que el partido es importante a la hora de la logística, de la organización. Sin duda, cuando el candidato, pues de alguna u otra manera, pues puede ser flojo, el partido siempre va a estar ahí para respaldarlo, pero esto no necesariamente es así. Digamos, justamente ahora, para hablar de cantones, por ejemplo, Laura Chinchilla ganó el 80 de 81 cantones. Creo yo difícilmente que Liberación, con otro candidato, pueda reeditar esta situación. Entonces creo yo que los candidatos son un factor muy importante más allá del partido político. Incluso hay un detalle de que el 40% de las personas que votaron por Laura Chinchilla la vez pasada están apoyando a Johnny Araya en esta elección precisamente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay que entender que una cosa es el candidato y es importante porque es la imagen que le da al partido, y lo otro indudablemente sigue siendo esa afinidad partidaria que independientemente de la tradición, esas lealtades se van construyendo y reconstruyendo a medida que pasa el tiempo. De ahí la necesidad de los partidos de emplear estrategias cada vez más dinámicas y más asertivas para atraer ese electorado que no siempre se deja guiar por la tradición. La música nos dice que tenemos que irnos ya. Sí, lamentablemente quisiéramos llevarles a ustedes todavía más información, quisiéramos estar tal vez 24 horas seguidas dándoles a ustedes todos los detalles para que usted en verdad sea responsable, sea objetivo y tome la mejor decisión el próximo 2 de febrero. Muchas gracias a los invitados. Carolina, muchas gracias. Gracias, don Alan, y por supuesto gracias a ustedes que nos acompañan siempre a través de las redes sociales. Nada más les recuerdo que pueden estar pendientes a nuestro Facebook, Cinar Canal 13, y también a nuestro Twitter, @Cinar13. Buenos días. Y muchas gracias también a todas las personas que nos siguieron a través de Radio Nacional 101.5 en el FM y con la señal al mundo por cinar.pro.cr. El lunes a las 8 de la noche, como siempre, bueno, a Café Cinar también, en las mañanas. Los noticieros que tenemos también, tanto en radio como en televisión. El lunes a las 8 de la noche, la recta final. Y el 2 de febrero, desde las 6 de la mañana, con nosotros, aquí en su canal 13. Buenos días. Que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitan este precioso país.